Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. En esta oportunidad, a mi grupo le tocó exponer fraccionamientos especiales en el Perú. Los integrantes son quien les habla, Chacalías Meneses Diana, Flores Arocutipa, Silvia Eugenia, Noceda Valle, Teresa de Jesús, Mendizábal Choque, Jennifer del Pilar, Vélez Cruz, Danay Sheila. Primeramente tenemos antecedentes de la FRAIS, que nos quiere decir que es el fraccionamiento especial de las deudas tributarias y otros ingresos administrados por la SUNAT. El decreto legislativo número 1257, el Ejecutivo peruano publicó el presente decreto, cuyo objeto es el de establecer el fraccionamiento especial de la deuda tributarias y otros ingresos administrados por la SUNAT. Las deudas comprendidas dentro del FRAIS son las siguientes: las deudas tributarias por conceptos de impuesto a la renta, impuesto general a las ventas, impuesto selecto al consumo, impuesto especial a la minería, arancel de aduanas, entre otros. Los sujetos que pueden acogerse al FRAIS son los deudores con ingresos anuales que califiquen como renta de tercera categoría que no superen las 2.300 UIT. Los deudores que en todos o algunos de los periodos hayan estado acogidos al nuevo RUS, cuyos ingresos anuales no superen las 2.300 UIT, se consideran los ingresos brutos mensuales. Las personas naturales que no hubieran tenido rentas de tercera categoría ni hayan estado en el nuevo RUS, incluye a las personas naturales sin RUS con deuda tributaria aduanera. Le doy paso a mi compañera. ¿En qué consistió el fraccionamiento especial tributario? El fraccionamiento especial tributario, FRAES, está dirigido para aquellos contribuyentes con una deuda en reclamación, apelación, demanda contenciosa administrativa ante el Poder Judicial o en cobranza coactiva entre el 2016. Con el FRAES se busca sincerar deudas bastante antiguas que por encontrarse impugnadas o en cobranza coactiva han ido creciendo, por lo que resultó impagable, ¿no? Esta medida, siguiente diapositiva, por favor. Bien. El pago fraccionado consistía en que la deuda materia de FRAES se pagaba en cuotas mensuales iguales, salvo la primera y la última, ¿no? Por estar constituidas por amortización e intereses de fraccionamiento, según el artículo 8, literal B. La totalidad de la deuda se podía fraccionar hasta en 72 cuotas mensuales. En ningún caso, la cuota mensual pudo ser menor a 200 soles, salvo la última, ¿no? Los deudores pueden acogerse al FRAES desde la entrada en vigencia de la resolución, como lo mencionó mi compañera, hasta el 31 de julio del año 2017. Siguiente diapositiva, por favor. Doy paso a mi compañera Noceda. Siguiendo con la exposición, con la siguiente interrogante. ¿Fue eficiente la medida atendido a la recaudación? En este caso nos podemos poner en cuenta que no fue eficiente para el Estado, pero sí para los contribuyentes que calificaron con dicho beneficio. El fraccionamiento de administración tributaria, más conocido como FRAE, ya que la norma y su acogimiento, los contribuyentes que tuvieron un acogimiento especial en el decreto, como ya hizo mención, legislativo 1257, en los que va referido más que todo a las MIPES y sus ingresos no tendrían que superar las 2.300 UITs, que viene a ser en ese entonces, hasta el 2017, los 6 millones de soles. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. En este caso nos refiere que los deudores que presenten una solicitud de acogimiento en el periodo y los montos solicitados, esta se puede hacer una suspensión de cobranza coactiva.
Y esto quiere decir que se le suspende la deuda, pero no se le suspende en sí la deuda en sí, el monto, sino que se le suspenden los intereses o las multas a al contribuyente que se le va a destinar. En otros casos también había unos casos en que había extinción de deudas tributarias pendientes, como hizo mención mi compañera, eh, ya que solo fue un plazo desde el 30 de septiembre del 2016 al 31 de julio del 2017. Esto quiere decir que solo se tenían que regir y en el plazo establecido, sin previa prórroga en la contribución de que se extinga. En este caso, respondiendo al interrogante, no hubo bastantes contribuciones en las cuales, siguiente diapositiva, por favor, para seguir explicando, no hubo bastantes, este decreto legislativo que impuso las rentas tenía como objetivo al principio ampliar la base de la formalización de impuesto tributario que se le iba otorgando. Posteriormente se hizo una modificatoria en el cual se puso esta vigencia hasta el 31 de julio. En este caso, las deudas tributarias, las MIPES no podían superar tenía como cantidad mínima no superar los 3.950 soles, y el fraccionamiento, como ya hice mención, solo iba dirigido a las multas o intereses y más no al tributo. En este caso, se concluye que se podía fraccionar 72 veces con un monto mínimo de 200 soles y solo se aplicaba en las multas de intereses el 90%, más no en otro tipo de intereses que se pueda formular al contribuyente a través de la deuda que podría tener. En este caso, para el Estado no fue beneficioso, ya que los ingresos habían sido extinguidos o fraccionados y no tenía ingresos seguros para hacer obras, construcciones y ese tipo de, de ingresos que tenía como normalmente tenía ante años posteriores, ya que el Estado se vio devaluado económicamente, pero sí benefició a los MIPES, que ellos sí tuvieron algún tipo de beneficio en el transcurso del tiempo que esta ley estuvo en vigencia. Siguiente diapositiva, por favor. Le doy el pase a mi compañera para que siga con la exposición. Bien, continuando con la exposición, la siguiente pregunta sería, ¿quiénes se pudieron acoger y cómo? Bien, las personas que querían acogerse a este fraccionamiento es importante que cumplan con unos ciertos requisitos. Bien, antes de explicar eso, quería comentarles sobre respecto al acogimiento que se realiza a través de la clave SOL. Y al realizarse por la clave SOL se tenía que presentar 2 solicitudes por cada una. Tenía que darse por las deudas por obligación aduaneras, FONAVI, deudas tributarias y otros administrativos. Por SUNAT. También se establecerá en los supuestos de que para presentar la segunda solicitud se tenía que tener ya aprobada la primera solicitud. También la SUNAT emitiría un acto administrativo expreso respecto de las solicitudes de las FRAES por el total de la deuda contenida en cada una de las resoluciones o liquidaciones que se den a las declaraciones aduaneras. También se considera además lo ordenado por la resolución de la SUNAT, la resolución del Tribunal Fiscal o sentencia del Poder Judicial que correspondiera. Bien, los requisitos que se tenían que dar para este fraccionamiento que tenían que cumplir que era indispensable no tener un saldo en una cuenta de tracción de Banco de la Nación, ni por concepto de ingreso como recaudación en la SUNAT. Al día hábil anterior de la fecha de presentación de la solicitud. Siguiente diapositiva.
Bien. Bien. El número de pago de la SUNAT es el medio por el cual se efectúa el pago de la cuota de acogimiento de su solicitud de fraccionamiento en caso de que corresponda imprimir el número de pago de la SUNAT. Eso se tenía que entregar al cajero del banco e indicarle que el monto, que en este caso era una UIT, que era el 3.950. También, el mismo día que se presente la solicitud, debe generar el número de pago de la SUNAT, y efectuar el pago que consulte en el banco, que fije sus horarios de atención para evitar algún inconveniente que se pueda dar. También se puede solicitar el aplazamiento con fraccionamiento, con el número de pago de la SUNAT. A continuación, va a continuar mi compañera Danae. Bueno, en cuanto a la casuística, hemos tomado esta que dice sobre el impacto de las condonaciones y fraccionamiento de deudas tributarias, de acuerdo al decreto legislativo 1257, en cuanto a la sostenibilidad económica de las MIPES asociadas a Ampire San Martín de la ciudad de Tarapoto del año 2017. Las condonaciones y fraccionamientos de deudas tributarias establecidas en el decreto legislativo 1257, dada por el Poder Ejecutivo, fundamenta su dación en que se hace necesario reactivar la economía y la formalización a fin de sincerar la deuda tributaria y otros ingresos administrativos por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, SUNAT, que se encuentra en el litigio, en la vía administrativa judicial o en cobranza coactiva, aplicando un descuento sobre los intereses y multas de acuerdo al nivel adeudado. Este sinceramiento se aplica solo a las deudas de personas naturales, micro y pequeñas y medianas empresas. Adicionalmente, dicha ley establece que pueden extinguirse las deudas tributarias de personas naturales. Y bueno, en el caso zonal de San Martín de la SUNAT, en virtud de la aplicación del decreto legislativo, se estima que se acogerán al fraccionamiento aproximadamente un total de 2.128 contribuyentes y a la condonación 1.213 contribuyentes, representando en total aproximadamente 37.081 millones, que en el primer caso se otorgarán previa solicitud y en el segundo caso la SUNAT de oficio determinará la condonación. En cuanto a esto, se vio como la conclusión de la investigación. Se determinó que las condonaciones y fraccionamientos, siguiente diapositiva, por favor. Ya. Aquí hubo una grave afectación de los principios de equidad y de justicia social, así como del principio de economía en la recaudación, en las condonaciones y fraccionamiento de deudas tributarias establecidas en el decreto legislativo 1257, que tienen una valoración de 20.3% del por ciento y 48.31% respectivamente en cuanto a que no contribuye a generar una deuda tributaria y no brinda facilidades a quienes sí cumplen regularmente con los pagos de los tributos. Siguiente diapositiva. Bueno, en cuanto a las conclusiones, si bien se presentó un alto porcentaje de personas, un 80%, que solicitó un fraccionamiento que al final no cumplieron y que justamente lo habían utilizado como un mecanismo para poder liberarse temporalmente de los embargos, de los mecanismos de cobranza coactiva, pasar los bienes a otras personas y tratar de esta forma de liberarse de la obligación tributaria frente al Estado. También el fraccionamiento es un derecho reconocido según el artículo 92 del Código Tributario, el cual es un mecanismo que ofrece la Administración Tributaria para pagar las deudas con el fisco y que es una herramienta útil para las empresas que tengan escasa liquidez y que quieran cumplir con su obligación. Como conclusión, como bien sabemos, la SUNAT dispuso, ¿no?, que toda persona o empresa pueda acogerse a este fraccionamiento especial tributario, conocido como el FRAES, con el objetivo de saldar cualquier deuda que tengan los contribuyentes bajo ciertos montos, ¿no?, de deudas. Así las personas y las empresas con deudas menores
Aplicarían un descuento sobre esos intereses y multas de la deuda de hasta un 90%, como lo mencionó mi compañera Teresa, y en montos menores, ¿no? A 395.000, hasta el 70% para cifras de hasta 7 millones y en 50% respecto a montos superiores, no considerando la UIT del año 2016. Fue un beneficio que concluyó el 2017 y ha servido mucho a micros, medianas y pequeñas empresas. Adicionalmente, dicha ley estableció que podían extinguirse las deudas tributarias de personas naturales y los MIPES, ¿no? Menores a una unidad impositiva tributaria, una UIT, entre otros. Bien, como siguiente conclusión, el impacto que tuvo la extinción de deudas en los contribuyentes deudores hasta el mes de julio del año que era 2017 en la intendencia que era en ese entonces en Arequipa, se dio como negativo por cuanto a los contribuyentes deudores que fueron beneficiarios y adicionalmente a los que fueron beneficiados, consideraron que tener deudas tributarias menor a una UIT, que era en ese entonces 3.950, podría ser condonada nuevamente en un futuro, lo cual generaba una desmotivación para desarrollar una conciencia tributaria de los contribuyentes que pagaban sus impuestos, también siendo esto un evidente impacto negativo para asimismo de la encuesta realizada que se dio en ese entonces de 75% de los que se han encuestado consideraban que era mala esta medida. Esto se refería en una mayoría que no les crea una conciencia tributaria y debido a que se esperarían que sus deudas se extinguieran sin ser pagadas. Siguiendo con las conclusiones, con respecto a que si fue eficiente la medida para recaudación tributaria, tampoco tuvo mucho realce, ya que la recaudación tributaria también se vio afectada, ya que extinguiendo o las multas o fraccionándolas de este modo, el gobierno no pudo tener, tener los mismos ingresos económicos y por consecuencia, muchos planes y proyectos económicos se vieron afectados de esta forma, en la cual no tuvo mucho realce ni beneficio como para el Estado, pero más sí para los contribuyentes que catalogaban como MIPES y tenían un tipo de fraccionamiento y fueron honestos al momento de tener una conciencia tributaria en ese año. En ese el transcurso del tiempo que tuvo en vigencia este beneficio tributario y que se dio el decreto legislativo 1257 del 30 de septiembre del 2016 al 31 de julio del 2017, posteriormente teniendo más prólogas hasta la actualidad. Eso sería todo. Muchísimas gracias.